Presidente, bienvenido a Rock and Roll TV. Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén Darío. Buenas tardes a tus compañeros, a la audiencia. Presidente, mucho movimiento, mucha actividad por lado de Guaraní, el tema transferencia a Morel, el tema continuidad de Federico Santander, el tema de la llegada de Salomoni. Bueno, yendo por parte, Guaraní ha conseguido transferir de manera definitiva a Jorge Morel, que pasa a ser jugador de Cerro Porteño. Sí, efectivamente. Estos son tiempos muy movidos, ciertamente, en el ámbito que mencionaste, ¿verdad? En las transferencias, en las idas y vueltas de jugadores, efectivamente. Y tiene que ser así, lógicamente, porque los equipos se van reforzando, algunos jugadores tienen finalización de contrato, etcétera, y siempre es así. Bueno, con respecto a lo de Jorge Morel, sí, efectivamente, hemos finalmente decidido venderlo localmente porque no hemos tenido, primero, respuesta del club turco, con el cual de hecho tenemos aún una deuda pendiente, digo, ellos con nosotros, y tampoco obviamente han hecho uso de la opción que tenían hasta el 30 de junio. Significa que a partir de la semana del 1 de julio nosotros hemos ya iniciado los contactos con la otra alternativa que teníamos en Rusia, una alternativa de luego que estaba vigente, pero en reunión de comisión directiva y en consulta también con el propio jugador, hemos decidido no optar por esa oferta, digamos, porque la experiencia reciente que tuvimos con la transferencia de Choco Fernández nos dejó cierta preocupación con respecto a la remesa de pago y todo eso, así que preferimos hacerlo con un monto menor, pero algo un poco más seguro y tangible, por lo que hemos decidido vender a Cerro Porteño el 100% de los derechos económicos, de los cuales 75% corresponden al Club Guaraní y 25% al Club Lanús, en la cifra de $1.760.000, una vez que reducidos todos, digamos que la participación de Lanús, los costos de tasas, de impuestos, lo que corresponde por ley al jugador y también scouting, etcétera, le queda al Club Guaraní una cifra un poquito mayor a $1.000.000. Presidente, hoy en día Guaraní a la firma del contrato percibió $760.000 y quedan dos cuotas. Nosotros hemos pactado con el Cerro Porteño el valor total en 3 pagos. El primer pago es de $760.000 que deberían ser efectivos dentro de esta semana. $500.000 pagaderos el 15 de enero del 2024 y $500.000 pagaderos el 15 de julio del 2024. Perfecto. Qué claro es el presidente Guaraní cuando habla de este tipo de cosas. Sí. Yo digo, uno de los pocos, por no decir el único, que realmente cuenta así públicamente ¿Cuánto y cómo? Y le confiere un nivel de transparencia, sin dudas, a su gestión. Presidente, con esta transferencia se puede decir que Guaraní está salvando el presupuesto del año. No, no se puede decir, lamentablemente, ¿verdad? Nosotros tenemos, buen Darío, un presupuesto de alrededor de $700.000 mensuales.
Nosotros tenemos obligaciones, digamos que vienen. La vez pasada estuvimos hablando justamente con los compañeros de la comisión directiva. Parece mentira. Nosotros estamos pagando en este momento 4 cuerpos técnicos, para llamarlo de una manera. Estamos pagando aún saldos pendientes con el profesor Gustavo Costas. Estamos pagando saldos pendientes de rescisión con el profesor Cubero. Estamos pagando lo pendiente correspondiente a la rescisión del profesor Hernán Rodrigo López y estamos pagando el cuerpo técnico actual. Así como eso, estamos pagando muchísimas deudas que se asumieron cuando se rescindieron contratos con jugadores del año 2020, 2021 y 2022. Así que todo eso forma parte de las obligaciones del club, no solamente el día a día. Entonces, estamos hablando de cifras importantes, pero tenemos que tener la muñeca suficiente, para llamarlo de alguna manera, ¿verdad?, para ir manejando ese tipo de situaciones y no bajar también la calidad de nuestro plantel. Nosotros estamos obligados, Guaraní es un club grande, y Guaraní tiene que prestigiar y privilegiar el fútbol paraguayo. Y nosotros estamos haciéndolo en la medida digna que podemos hacerlo, Rubén Darío. Presidente, gusto en saludarle. Robert Singer le habla. Le pregunto, ¿ustedes tienen participación en una posible transferencia de Matías Segovia todavía? ¿Guaraní tiene un porcentaje? Sí, claro. Nosotros tenemos siempre cuidado en cuando nosotros hacemos transferencias a nivel internacional de nuestros jugadores, y mucho más si son jóvenes, nosotros siempre dejamos como mínimo un 30% de participación. Si mal no recuerdo, en la transferencia de Matías se estableció un 40% aún de participación del club Guaraní. Ya, porque inclusive no sé qué tanto de veracidad tiene, pero como que ya están preguntando de Europa por Matías. Sí, nosotros mismos desde la semana pasada, de la semana antepasada, hemos recibido muchísimas consultas ya de clubes de primer nivel de Europa. Ni siquiera, no quiero ni mencionar porque en realidad no tiene sentido además, ¿verdad? Pero sorpresa para mí mismo inclusive. Hoy en día lo cotiza Botafogo. Sí, en realidad tenemos una coparticipación ahí. Nosotros también podemos vender al jugador sin ningún problema. Tenemos derecho a hacerlo. Claro, por supuesto. Bien. Claro. No, porque a veces cuando uno transfiere, la mejor oferta. Cuando uno transfiere a veces el 100% de los derechos federativos, la potestad pasa a ser del club comprador, pero en este caso Guaraní, está claro, tiene también posibilidad de realizar las negociaciones. Claro, nosotros también tenemos la potestad de iniciar las negociaciones y de llevarlas adelante siempre y cuando sean beneficiosas para ambos. Obviamente una mejor oferta es beneficiosa para los dos. ¿Qué falta, presidente, para que Federico Santander continúe en Guaraní? Sí, eso estuve mencionando. A la par que veníamos negociando la transferencia de Morel, y por supuesto teniendo en cuenta los fondos que íbamos a recibir, también estábamos, yo mencioné la palabra operando, que eso se utiliza últimamente muy a menudo, ¿verdad? En realidad gestionando, ¿verdad?, con el Regina muy fuertemente. Lo que pasa es que el Regina está en este momento con dificultades administrativas, por cambio de dueño, etcétera. En este momento el Regina no tiene presidente y estamos con un inconveniente ahí para hallar un interlocutor válido, pero estamos cerrando. Yo decía hoy
99,99%. Eso está ya cerrado y vamos a tener seguramente una mejor sorpresa aún en 24 a 48 horas con respecto a Federico. Bueno, eso entonces se va a resolver favorablemente y ya de manera rápida, porque uno pensaba, bueno, no están encontrando la persona apropiada, el interlocutor válido o la autoridad del Regina que autorice y que podría eso prolongarse hasta tanto se dilucide la situación del club. Sí, eso pasó un poco por los buenos oficios, la predisposición de el representante de Federico, que es una excelente persona. Yo desde luego ya mencioné en alguna oportunidad, Federico mismo también, que gestionó la semana pasada. Él ya está acá en Paraguay, Federico ya está acá y está solamente expectante al resultado de lo que probablemente se vaya a dar en, como decía, 24 o 48 horas más. Esperemos que sea una sorpresa agradabilísima para todos nosotros los aurinegros que estamos esperando eso. Presidente, también sorpresa fue saber la llegada de un joven argentino de la cantera de River. No suele ser frecuente que de la cantera un club como River vengan directamente al fútbol paraguayo y con esa edad. Generalmente se da después de un recorrido. El caso Queco Villalba, por ejemplo, por mencionar alguno que últimamente estuvo por Guaraní. ¿Cómo se da? ¿Cómo se presentó la oportunidad de traer a este futbolista? Sí, nosotros tenemos un convenio de hace muchos años con River de Buenos Aires y en esta oportunidad ellos nos ofrecieron ya hace varias semanas 3 jugadores, ¿verdad? De los cuales ahora en conversación con el nuevo cuerpo técnico hemos decidido incorporar a este chico Salomoni. Es un lateral izquierdo muy bueno que ya tuvo partidos en primera, estuvo jugando en la reserva. Y lo que pasa es que un club como River es un club que tiene 2, 3 o 4 buenos jugadores en cada posición y lamentablemente no pueden obviamente darle cabida a todos. Lo traemos ya habiendo adquirido el 70% de los derechos económicos, queda aún el 30% a favor de River y creemos que va a ser una buena incorporación, o sea, va a ayudar mucho a nuestro equipo. ¿Y tienen ofertas por Alexis Cantero, presidente? Sí, ya teníamos ofertas por Alexis hace más de un mes, estamos analizando, pero no tenemos tampoco, digamos que, intención de transferir a Alexis Cantero al menos hasta después del segundo partido de la fase de los octavos de Sudamericana. Después del segundo partido, el partido que tenemos que jugar de local, veríamos si lo transferimos o no. Pero en principio no estamos priorizando eso, desde luego. Presidente, habló de la deuda que tiene Guaraní con ex entrenadores y con algunos jugadores por el tema de rescisión de contratos. En contrapartida, Guaraní tiene que recibir dinero de algunas transferencias, no sé, se me ocurre, no sé, el nombre de Roberto Fernández, por ejemplo. ¿Tienen que recibir dinero de allí o ya cobraron todo eso? No, el Roberto Fernández, o sea, el Dinamo ya cumplió totalmente con las remesas que correspondían al club Guaraní. Hay una pequeña remesa que corresponde aún al jugador. El jugador pidió que sea transferido al club y obviamente el club va a transferir de vuelta a la cuenta personal del jugador. Pero nosotros ya no tenemos nada que cobrar al Dinamo. Sí tenemos pendiente con Botafogo, que hasta ahora no pagó ninguna cuota. ¿Y qué dice Botafogo, presidente? ¿Por qué no pagan? ¿Qué dicen? Dicen que están atrasados con su agenda de pagos y todo ese tipo de cosas. Nosotros le estamos insistiendo al respecto. Esperemos que cobren, que paguen antes que le ganemos el partido. El 60% de la ficha había comprado el Botafogo hasta el 2025 y el 40% le sigue perteneciendo a Guaraní. Ahí está. Bien. Es así. Es así. Sí, señor.
Presidente, usted habló de la grandeza de Guaraní y de que Guaraní tiene que ser protagonista. Con Santander, con la llegada de Salomón y con este plantel, ¿están completos? Y si con este plantel consideran ustedes Guaraní tiene que pelear el título del campeonato, ¿a eso van? Nosotros, Rubén Darío, yo al menos tengo siempre el pensamiento que Guaraní no puede entrar a ninguna competencia sin pensar en ser primero en el campeonato. No importa que la competencia sea local o internacional. Guaraní es un club grande. Guaraní es el primer club paraguayo que compitió en Europa. Yo he tenido la oportunidad de ver la época gloriosa de oro del club Guaraní, de los años 66, 67, etcétera. Y entonces yo no me aparto de eso. Ahora, estando en la presidencia del club, con más razón aún tengo que transmitir eso a los que en poco tiempo más van a asumir seguramente las responsabilidades de la administración del club. Ellos, igual que nosotros, igual que nuestros padres y nuestros abuelos, tienen que saber y tienen que tener la convicción absoluta y la certeza de que Guaraní es un club grande y tiene que seguir siendo cada día más grande. Perfecto. Presidente, gracias por este tiempo y por la claridad de sus expresiones. Muchísimas gracias. Saludos, Rubén Darío.